Amigas y amigos, bienvenidos a Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de la segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo, el cáncer colorectal. La buena noticia es que las cifras de mortalidad de esta enfermedad en los Estados Unidos ha disminuido en un 56% en los últimos años. La mala noticia es que los expertos han reportado un aumento de casos en personas menores de 50 años. ¿Qué es el cáncer colorectal? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Podemos hacer algo para reducir ese riesgo? ¿Cuáles son los síntomas? Estas preguntas y más haremos ahora mismo porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido. Con Univida en su hogar, queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Presentamos ahora al director médico de los centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami, el doctor Orlando Rodríguez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hoy día queremos hablar del cáncer colorectal. Claro que sí, Mario. ¿Qué es el cáncer colorectal? Porque uno, a veces estas palabras uno no sabe ni dónde está ubicado eso. Sí, claro que sí, Mario. El cáncer colorectal es un tipo de cáncer que ocurre en la última parte de nuestro intestino. ¿Ya? Es el intestino grueso o el colon y ocurre en alguna parte de las diferentes partes de ese intestino. Y ese intestino me dicen que es muy largo, que tiene, el colon tiene como 5 pies, ¿puede Sí, ser? El colon mide aproximadamente en toda su capacidad como unos 5 pies, más o O sea, menos. como 1,5 metros más o menos. Claro que sí. ¿Y por qué se agrupan aquí en un solo nombre? ¿Por qué son similares el colon y el cáncer del recto? Bueno, le llamamos cáncer colorectal porque el rectum es parte de ese colon, es la parte terminal del colon que empieza con el colon ascendiente, luego un colon transverso, luego un colon descendiente, luego el sigmoide, después la parte del recto y termina últimamente en el ano. ¿Por qué no lo mostramos, doctor? Porque pienso que al mostrarlo va a ser mucho mejor. Claro que porque sí. resulta de que la gente no se imagina todo lo que tiene dentro del cuerpo. Por lo menos yo no me lo imaginaba. Claro que Aquí sí. tenemos la imagen. Bueno, en esta imagen, una imagen perfecta, aquí vemos el colon que comienza, esta es la parte ascendente del colon, el colon transverso, el colon descendiente, el colon sigmoide y luego en esta parte el recto que llega y termina en el ano. Toda esta parte del centro es el intestino delgado que culmina dentro del colon. ¿Y por qué hay tanto cáncer en el colon y en el colorectal, en los dos? Bueno, Mario, una de las cosas y una de las causas del cáncer y por qué es tan común se debe a una serie de factores que son factores ambientales externos y también una combinación de factores hereditarios y genéticos. ¿Esto es hereditario? Sí, existen unas condiciones de tipo hereditaria, las cuales le incrementan a las personas el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Yo dije al principio que parece que la mortalidad de estos cánceres ha bajado bastante. Bastante ha bajado y en parte porque ha bajado esa mortalidad, Mario, es por todas estas campañas y programas como el nuestro de educación que le enseña a las personas que tenemos que hacer estas campañas de detención temprana. Hoy en día, mediante una serie de estudios que hemos estado haciendo producto de los últimos 10 años, hemos detectado, hemos sido capaces de encontrar pequeñas tumoraciones a tiempo antes de que este tumor se haga metastático o incurable.
Antes se decía que esto era sobre los 50 y tantos años, pero también leí al comienzo que había aumentado el cáncer en personas más jóvenes. Claro, porque hasta hace unos años atrás, Mario, la recomendación de hacerse la primera estudio de diagnóstico era pues a los 50 años. Hemos visto durante los años que personas mucho más jóvenes estaban desarrollando cáncer de colon, especialmente personas en sus 30 años, los 40 años, y entonces ahora las recomendaciones han cambiado y la primera colonoscopía se debe de hacer a la edad de 45 años. Ahora, ¿usted podría explicar qué le pasa ahí al colon y a la parte rectal cuando hay cáncer? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre con el colon y en cualquier tipo de cáncer, Mario, es que existe una transformación en el material genético nuestro o en el ADN, y esa transformación viene dada por una combinación de factores externos y factores genéticos y hereditarios, como hemos hablado anteriormente, y que conlleva a un desarrollo, una reproducción descontrolada de estas células de tipo maligna, las cuales tienen la propiedad de migrar a otras partes de nuestro cuerpo, a otros órganos, e instalarse allí y empezar a crecer nuevamente de esta forma desordenada en un proceso conocido como metástasis. Bueno, como curiosidad, el colon no debe esto a su nombre al navegante genovés Cristóbal Colón, sino a una palabra griega con K, que es colon con K, que significa miembro. Y de ahí viene también la colitis. En cambio, el apellido de don Cristóbal viene de la palabra latina columbus, que significa paloma. Y de ahí viene la colombofilia o colombofilo, que es el arte de criar palomas. No tiene nada que ver. Así que vamos a volver al colon, que es bastante largo, ya lo dijimos, 15, más o menos 5 pies. Y la parte final es cortita, ¿no? La parte final del colon, o conocida como el recto, donde se acumulan las heces, pues mide aproximadamente de 6 a 8 pulgadas. Tengo una pregunta y aquí va la pregunta. Soy José Manuel Valdebenito de Chile. Mucho se habla del colon, pero realmente, ¿cuáles son sus funciones dentro de nuestro organismo? Buena pregunta, me gustó. Yo tampoco sé cuál es la función del colon. Claro que sí. El colon es la última parte de nuestro intestino. Su función principal es esa de absorber todos los nutrientes, vitaminas, minerales y también el agua fuera, y el líquido, ¿verdad?, fuera de las heces, ese material que está parcialmente digerido, que luego se convertirá en las heces. ¿Y cómo se inicia un cáncer colorectal? ¿La gente lo siente? ¿Es silencioso? La mayoría de los cánceres, Mario, en el colon son completamente silenciosos hasta que no llega a un punto donde el tumor ha crecido significativamente y causa problemas de obstrucción, problemas mecánicos, causa sangramiento, etcétera. ¿Cómo se produce eso? Como habíamos mencionado anteriormente, por cambios en el material genético de las células que componen ese órgano conocido como el colon, y lo que conlleva a este crecimiento descontrolado y bastante rápido de las células tumorales. Pero entonces, cuando ya tienen síntomas, que es avanzado, ¿qué síntomas tiene? Bueno, la mayoría de los síntomas, Mario, son síntomas de tipo gastrointestinal, ¿verdad? Son síntomas de dolor abdominal. Las personas tienen sangre, que puede ser sangre oculta en las heces fecales. Las personas pueden estar anémicas, la persona puede sentirse muy fatigada, cansada, se ve muy pálida y pudiese también sentirse pues muy lleno. Puede sentir que cuando va al baño, todavía a pesar de corregir, de tener pues una defecación, pues todavía siente como que tiene que seguir yendo al baño. Ese tipo de síntomas son los más comunes en el cáncer colorectal. ¿Es posible que alguien tenga un cáncer avanzado y no tenga ningún síntoma? Y es muy posible, y en realidad, desafortunadamente, muchos de los pacientes que vemos hoy en día en el hospital no vienen con mucha sintomatología, nada más que vienen porque vieron un poquitico de sangre en las heces, pero no tienen dolores, no tienen nada. Y cuando hacemos los diferentes exámenes, no solamente estudios de laboratorio, sino también estudios diagnósticos como las famosas tomografías computarizadas, vemos que existe evidencia de enfermedad metastática a otros órganos, como por ejemplo el hígado y los pulmones,
por predilección. Otra pregunta que tengo, ¿hay un solo cáncer? ¿Hay varios tipos de cáncer? Me lo responde después de estos mensajes, por favor. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor, cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida. Univida. Entiendo que hay varios tipos de cáncer colorectal o hay un solo cáncer colorectal. Me parece que hay más de uno. No, claro que sí, Mario. Existe más de un tipo de cáncer colorectal, aunque la mayoría de los cánceres colorectales, como un 90% de los cánceres, se conocen como los adenocarcinomas. Sin embargo, existen otro tipo de patología o de histología en estos tumores, como por ejemplo los linfomas, que vienen de los ganglios linfáticos que están ahí en el colon. También existen los sarcomas, que vienen de la parte muscular que rodea las capas, las diferentes capas de ese colon. Ahora, ¿hay alguna manera de prevenir qué cosas podrían ir causando estos cánceres colorectales? Bueno, sabemos, Mario, que existen diferentes factores ambientales, ¿verdad? ¿Qué son los factores ambientales? Por ejemplo, existen los hábitos nuestros alimenticios, la dieta, lo que comemos a diario, ¿verdad? Por ejemplo, las carnes rojas, las carnes con alto contenido de grasas saturadas, sabemos que son malas y que son propicias a causar este tipo de cáncer. También sabemos que las carnes procesadas, los alimentos procesados, pues tienen nitritos que son extremadamente nocivos y carcinogénicos. También las personas que beben mucho alcohol, las personas que fuman. También. Toda esta serie de cosas son factores de riesgo que son modificables, ¿verdad? Porque existen algunos factores de tipo genético y hereditario que no podemos hacer nada al respecto porque nacemos con ellos o porque lo heredamos de alguien. Pero estos factores principalmente podemos modificarlos. ¿Alcohol? ¿Cigarrillo? Correcto. Alcohol, el cigarrillo, la dieta, ¿verdad? Y algo muy importante también, el ejercicio, Mario. También está metido el ejercicio. También los ejercicios. ¿La obesidad también favorece esto? La obesidad, pues, favorece al desarrollo del cáncer. Y ahora vengo yo como paciente cero otra vez. Porque resulta que me he hecho varias veces colonoscopía. Partí a los 50 años, porque era lo recomendable, ahora es antes, a los 45. Claro. Las primeras colonoscopías, todo perfecto. Cuando ya cumplí 60 años, que las colonoscopías las exigían más rápido, y sobre los 70 más rápido, y sobre los 80 anualmente, cada vez que tenía una colonoscopía aparecían unas cosas que llamaban pólipos, y a uno se asustaba, doctor, porque decía, los vamos a mandar a controlar. Claro. A ver si son cancerosos. Claro que sí, Mario. La mayoría de los pólipos, la mayoría de los tumores cancerosos o no cancerosos comienzan como un pequeño pólipo. ¿Qué es un pólipo? Es un crecimiento, es un desarrollo un poco descontrolado de esas células. ¿Esos son los pólipos? Claro, esto es una imagen. En vivo, ¿no? Esto es una imagen real del colon. Aquí vemos las paredes como son bastantes rojizas, producto de que existe una inervación, existe un buen flujo sanguíneo. Entonces, en las paredes del colon normalmente se ven así, bien lisas, no existe ningún tipo de protuberancia ni nada de eso.
Estas cositas que vemos acá de forma redonda, ¿verdad? Es lo que conocemos nosotros como los pólipos. Es un crecimiento anormal de un desarrollo de células que han crecido de manera descontrolada dentro de las paredes del intestino. La mayoría de estos pólipos, Mario, son completamente benignos. Ya. Existen algunos de estos pólipos que van a desarrollarse en un cáncer, puesto que tienen características de tipo histológica, las cuales le facilitan el desarrollo a ese cáncer con los años. ¿Y cómo sabe el médico o cómo se sabe que ese pólipo, que podría 90% ser benigno, no lo es? Bueno, Mario, la respuesta definitiva a su pregunta es mirándolo bajo el microscopio y haciendo una serie de estudios de tipo fluoroscópicos donde se le inyectan diferentes sustancias colorantes para ver si tienen alguna característica de malignidad. Pero nosotros como médicos al fin podemos ver y presenciar este tipo de pólipos y de mirarlo solamente, algunos de ellos tienen características malignas y algunos tienen características que son completamente benignas. Sí, pero doctor, nosotros hemos mejorado muchísimo, así que vamos a mostrar además cómo se extirpan estos pólipos, porque tenemos una imagen, porque usted va a poder explicar eso, qué es lo que le hacen cuando uno despierta de esta colonoscopía, le dicen, le sacamos 4 o 5 pólipos y los mandamos a revisar. Y claro que sí, Mario. Y aquí tenemos esa imagen, una imagen tipo virtual, una imagen donde vemos, esta es la pared del colon. Esta cosita negra, este tubito, pues tiene una cámara y detrás de la cámara, pues el médico está observando todo lo que está pasando. Aquí en esta imagen vemos que hay una protuberancia, es un pequeño pólipo que está aquí en la pared del colon, ¿verdad? Y nosotros tenemos la posibilidad, la habilidad, mediante este tubito de introducir una pequeña, como una pinza, ¿verdad? La cual puede extirpar esa protuberancia, ese crecimiento, y entonces ese es el procedimiento que nosotros llamamos una biopsia, donde removemos ese pólipo y lo mandamos a analizar bajo el microscopio para ver si tiene características benignas o malignas. Bueno, tengo una pregunta que viene desde lejos, desde Bélgica. Adelante. Hola, mi nombre es Jessica, vivo en Bélgica y me gustaría saber lo siguiente: ¿cómo se propaga el cáncer colorectal en el colon? Gracias. Bueno, muy buena pregunta. El cáncer colorectal es uno de estos cánceres los cuales se propagan de una forma más bien de tipo linfática, por los vasos linfáticos que tenemos y también por los vasos sanguíneos, es decir, una propagación por la sangre también. También existen momentos donde el cáncer ha crecido tan rápidamente que entonces empieza a afectar a estructuras y órganos aledaños, es decir, es una propagación ya no bien por vasos sanguíneos o linfáticos, pero ya más bien una extensión del tumor como tal. ¿Cuáles son los factores de riesgo de este cáncer, factores más grandes? Bueno, lo podemos dividir, Mario, en factores que sean modificables y factores que no son modificables. Aquellos factores que no son modificables, por ejemplo, la edad. La edad es uno de los factores de riesgo más grandes que tenemos, porque a medida que vamos envejeciendo, más aumenta la posibilidad de nosotros desarrollar un cáncer colorectal. Número 2, tenemos los factores familiares, ¿verdad? Si tenemos un padre, un hermano que haya tenido un cáncer de colon a una edad temprana. Número 3, si tenemos una historia personal de haber tenido pólipos en el colon, pues entonces también. También si tenemos algún tipo de enfermedad de tipo hereditaria, como la enfermedad más común que existe, que se llama la enfermedad de Lynch o la enfermedad de Peutz-Jeghers, que son enfermedades que lo predisponen a uno a desarrollar este tipo de cáncer. Y entonces tenemos los factores que son modificables, que ahí es donde hablábamos sobre los cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Nuestra dieta, la falta de ejercicio, los hábitos como por ejemplo el fumar, el beber excesivamente y toda esta serie de cosas. Y esta enfermedad que se conoce como de Crohn, ¿también es como anticipar algo canceroso o no tiene nada que ver? Claro, la enfermedad de Crohn es una de dos enfermedades que se conocen como las enfermedades inflamatorias del intestino. Una es la enfermedad de Crohn y la otra es la enfermedad ulcerosa del intestino. Ambas enfermedades tienen una predisposición, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Y lo más importante que nosotros pretendemos hacer en estos programas, que es siempre proteger, preparar,
prevenir. Y eso le quiero preguntar, doctor, ¿cómo prevenir? ¿Cómo nosotros estar siempre a tiempo con todos los exámenes después de estos mensajes? Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Estamos aquí en Salud es Vida con Univida. Estamos con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de prevención colorectal. Claro que sí, y la prevención colorectal número uno, Mario, y se lo digo a todos mis pacientes, y esto es lo que predico. Número uno, necesitamos estar conscientes de qué se trata el cáncer colorectal y cuáles son las recomendaciones para el diagnóstico temprano del cáncer colorectal. Número uno, yo creo que es pues hacerse la colonoscopía cuando el médico, ¿verdad?, lo recomiende. A los 45 A los 45 años debería ser la primera colonoscopía, a no ser que usted tenga una historia familiar, de un familiar de primer grado, como un padre o un hermano, que lo tuvo a una edad más temprana, en cuyo caso usted debería hacérselo a una edad mucho más temprana. ¿Esa es la única examen que se hace o hay otros exámenes No, más? existen otros tipos de exámenes, pero yo creo que esa es la prueba en realidad que nosotros recomendamos por excelencia, porque es la que nos da a nosotros la visibilidad de todo ese colon y de ver en realidad si existe algo ahí y poderlo remover a tiempo. Sí, existen otras pruebas, por ejemplo, existe la colonoscopía virtual, donde la persona pues toma una sustancia, se colora todo el colon, le hacemos diferentes imágenes de tipo radiográfica y entonces vemos, pero ahí no estamos examinando el colon como tal. También existen exámenes de heces fecales para detectar sangre en las heces fecales, etcétera. Existen una serie de estudios que lo hacemos para poder detectarlo, pero la colonoscopía es la principal. ¿Y el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? Ya lo detectaron, le dicen Claro. usted tiene cáncer. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, Mario, depende del estadio de la enfermedad, ¿verdad? ¿En qué estado está la enfermedad? Si la enfermedad está en un estado temprano, pues entonces nosotros la principal método sería la cirugía, extirpar ese pedazo de colon, el cual tiene la tumoración, y luego analizamos la patología de ese tumor y analizamos si hay invasión de los ganglios linfáticos o no, porque de ahí nosotros determinamos si la persona va a necesitar quimioterapia o si va a necesitar radiación o si va a necesitar una combinación de ambas. Ya en aquellas personas que tienen una enfermedad avanzada, un estadio 4 de la enfermedad, una enfermedad metastática, ya no se debe hacer cirugía porque no tiene cura y en cuyo caso nosotros lo que hacemos es ponerlo en un ciclo o diferentes ciclos de quimioterapia. Doctor, no queremos asustar a la gente, pero ¿qué pronóstico tiene, por ejemplo, el cáncer en estado 1? Sí, y Mario, usted tiene razón, no se trata de asustar, se trata de educar para poder evitar en que estas enfermedades que podemos atacar en un estado 1 pueda llegar a convertirse a un estado 4. ¿verdad? El 1 es simple, ¿no? Entonces, el 1 es un tumor que está solamente ahí en el colon, que no ha ido a ninguna parte, que está solamente en la superficie, el cual extirpamos y se acabó todo. No necesita quimioterapia, no necesita radiación. Una cirugía, el 2. Bueno, un estado 2 de la enfermedad, entonces el tumor ha avanzado un poquitito más dentro de las paredes del colon como tal, y entonces es un tumor que también con la resección no necesita ningún tipo de quimioterapia, no necesita nada, y ese tumor es curable, básicamente. El 3. El 3 es un poquitico más complicado porque el 3 ha avanzado un poco más, el tumor ha invadido ya la parte muscular dentro de la pared del colon como tal, y a veces puede haber afectado algunos ganglios linfáticos, en cuyo caso no solamente la resección, sino también quimioterapia y en casos la radioterapia.
Usted dijo que el 4 ya no hay que hacer cirugía porque No. ya es muy tarde. En el 4 no hay que hacer cirugía, a no ser que el tumor esté causando una obstrucción intestinal, en cuyo caso lo extirpamos, pero de forma paliativa, porque el paciente no tiene cura en ese momento. Y entonces, prevención. La prevención, Mario... No fumar primero. No fumar, correcto. Limitar el alcohol a menos de 3 bebidas por día. Correcto, Controlar el peso. correcto, Hacer ejercicio con regularidad. definitivamente, Exámenes regulares de detección del cáncer colorectal. correcto. Y si el médico lo recomienda, ya lo dijimos, hay que extirpar los pólipos antes de que se vuelvan cancerosos. Claro que sí. Y algo muy importante, la dieta. La dieta. Porque hay ciertos alimentos que podrían favorecer esto. Claro que sí, los alimentos que son altos en grasa, los alimentos procesados, contienen, por ejemplo, las carnes que hacemos en el barbecue. ¿Por qué? Porque esas carnes sufren un proceso químico el cual crea nitritos y nitratos que son detrimentales, son considerados agentes carcinogénicos y que pueden convertir esa célula normal que tenemos en nuestro intestino en una célula de tipo cancerosa. Una pregunta que no hice. ¿Aparecen de pronto estos cánceres en adolescentes, en niños, en personas de menos edad? Aparecen, lo estamos viendo hoy en día, Mario, en personas mucho más jóvenes, pero yo creo que es más bien por la noción que tenemos hoy en día y todos estos estudios que tenemos a nuestra disponibilidad, y estamos más conscientes de que existen personas que están ocurriendo estos cánceres a edad más temprana, y entonces estamos haciendo los estudios a edades más tempranas. Estamos diagnosticando personas mucho más jóvenes que lo diagnosticábamos antes. Doctor Rodríguez, mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Muchas gracias. Así que hasta la próxima con Salud es Vida de Univida.